En una relación de pareja, los conflictos son inevitables, ya que surgen a partir de diferencias en opiniones, valores, expectativas e incluso por malos entendidos. La manera como los enfrentamos y resolvemos tiene un impacto significativo en la duración de la unión. Establecer un diálogo o llegar a acuerdos no es algo sencillo. Muchas veces no se tienen las herramientas suficientes para conciliar y para algunas parejas eso se logra con el sexo de reconciliación. Este tipo de intimidad proporciona un alivio temporal al estrés y la incomodidad emocional, pero no para enfrentar los problemas en la relación, lo que genera resentimiento y frustración a largo plazo. Aunque puede ofrecer una sensación momentánea de cercanía y conexión, el sexo de reconciliación no sustituye la necesidad de una comunicación abierta. Quédate en Diálogos en Confianza. Hoy hablaremos de lo que necesitamos para resolver las diferencias en la pareja y cómo hacerlo desde una charla, la escucha activa y el buen trato. Buenos días, amigues, amigas, amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Viernes de Pareja. Yo soy Natalia Jiménez y me da mucho gusto estar hoy con ustedes para platicar sobre el sexo de reconciliación. Algo que es muy conocido, pero que pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre el papel que le damos en una relación. ¿Es una forma de calmarnos después de una discusión o creemos que es una herramienta con la que se soluciona todo y ya ni siquiera es necesario platicar sobre lo que pasó? ¿O es la forma en la que evadimos tocar temas incómodos en la pareja? Sobre eso será sobre lo que platicaremos hoy aquí en Diálogos en Confianza. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. Magdalena Alejo y Jimena Raya estarán alternando a lo largo del programa. Y también es un placer compartir este espacio y la conducción con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, mi Nadia. Hola a todas las personas que nos están viendo en nuestras diferentes plataformas. Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Un viernes más de pareja. Vamos a relajarnos, vamos a poner nuestros comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a decirle a nuestro compañero o compañera de al lado que nos vayamos a sentar a ver Diálogos en Confianza porque el tema de hoy está muy, muy bueno. Ya hemos estado hablando con nuestros panelistas acerca de la problemática en general y creo que parece como que medio fácil, pero no está tan fácil. El sexo de reconciliación trae lo suyo. Así es que no dude en, por favor, escribirnos en lo que opinan, sus experiencias, alguna pregunta que ustedes tengan con nuestros ponentes, con nuestros panelistas y así podremos resolver sus dudas. Lo decía ya en el promocional, si quieren que sea anónimo, dada la naturalidad del tema, con mucho gusto respetaremos el anónimo. Y también llámenos al 55 51 66 40 00. Síganos en nuestras redes sociales, unas en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas que tenemos para usted. Pero sobre todo descargue la aplicación 11 más donde puede ver este programa, el de ayer, el de antier y todos los programas que Diálogos en Confianza y el 11 tiene preparados para ustedes. Entonces no hay pretexto de que se pierdan este programón que vamos a tener el día de hoy. Claro que no hay pretexto, Lalo. Les presentamos al panel de especialistas que estarán hoy con nosotros. En primer lugar, le damos la bienvenida a Berenice Torres Vega. Ella es psicóloga clínica, maestra en sexualidad y equidad de género. Tiene un máster en terapia de reencuentro. Berenice, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Ya listísima. Muy contenta de estar aquí. Con el mismo gusto saludamos a Manuel Hernández García. Él es doctor en clínica psicoanalítica y de pareja y director general de Descubriéndote. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Y finalmente también saludamos y le damos la bienvenida aquí a Diálogos en Confianza a Misael Rojas Salinas, médico, psicoterapeuta humanista, terapeuta y educador sexual, especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro. Misa, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a ver qué sale de este programa. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y como le estábamos platicando a la audiencia digital que se conectó con nosotros hace unos minutos, siempre les hacemos una pregunta en redes que nos ayuda muchísimo para analizar y para partir de ahí nuestra conversación. Hoy les preguntamos, ¿crees que el sexo de reconciliación ayuda a resolver los conflictos de tu relación? Estas son las respuestas. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿crees que el sexo de reconciliación ayuda a resolver los conflictos en tu relación? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Judith López: no, solo esconde y aplaza los sentimientos y emociones que después salen a flote todos juntos en la primera discusión. María Mendoza:
No creo, pero sí lo he tenido y es muy rico. En mi relación hay de todo. Nos enojamos y hacemos las paces. Haz el amor, no la guerra. Sandy Criswell. No, nada tiene que ver el sexo con la comunicación en una relación de pareja. León ESC. No, es una creencia de que el placer del sexo lo soluciona todo cuando no es así. El sexo funciona momentáneamente y no siempre se va a poder tener. Llega el momento más importante con el conflicto para dialogar y así poder entendernos para llegar a su solución. Claudia AG. Nunca. Solo es para relajar la situación momentáneamente. Ivonne Peñalosa. Momentáneamente, sí. Patricia Torres Lora. No, para nada. Los conflictos se quedan sin resolver y se abre un abismo de comunicación. Oigan, a mí me encanta la audiencia de Diálogos en Confianza porque todos ya tienen mucha claridad sobre que la comunicación realmente es el vehículo para resolver conflictos y la mayoría coinciden que no, o sea, el sexo de reconciliación no es una forma. Pero cuando llega a suceder, ¿creen que tal vez alguna parte de nosotros sí crea que eso nos ayudará a resolver el conflicto o conscientemente lo hacemos para en ese momento disminuir y tal vez apaciguar lo que estamos sintiendo? Creo que las dos, ¿no? Un poco y un poco. Hay que recordar que esta imagen del sexo de reconciliación viene de mucho adiestramiento, diría yo, ¿no? Por medio de el cine, la literatura, series, etcétera, etcétera, en donde pareciera ser que es una solución a los conflictos y que entonces eso lo aprendemos y eso lo aplicamos, Claro. ¿no? Por supuesto que va a servir porque es una situación en donde hay una gran descarga de neurotransmisores y hormonas que son las así catalogadas como hormonas del placer y del bienestar. Entonces, al tener mucha dopamina, al tener muchas endorfinas en la sangre durante y después del sexo de reconciliación, pues vamos a sentir que le estamos pasando a todo dar. El problema, como varias de las personas participantes en la encuesta decían, el conflicto no se resuelve, el conflicto sigue estando. Lo que va a pasar es que los conflictos se van a ir acumulando al grado de en algún momento vamos a tener un montón de conflictos no resueltos y en ocasiones va a parecer que ya no hay telita de dónde cortar para que la relación se siga manteniendo. Recordemos que para mantener una relación no es suficiente el amor y por supuesto no es suficiente las relaciones sexuales. Claro, o sea, tal vez en un primer momento nos puede ayudar como a aterrizarnos, a calmarnos, pero a largo plazo pues no es sostenible. Así es. También hay una creencia de que el sexo de reconciliación nos ofrece una experiencia 1000 veces mejor a que si tuviéramos relaciones sexuales sin conflicto. De hecho, yo estuve sondeando con las personas cerca y me decían, es el mejor, es lo máximo, a mí me encanta. O sea, reconocen que hay un gusto especial porque justo como lo decía Misael, es tan intenso, pero la intensidad es, digamos que es muchísimo más porque venimos de un bajón. O sea, estamos muy, muy abajo con esta cuestión del dolor, de estar sufriendo, con la idea de pensar que a lo mejor aquí terminamos, a lo mejor mi proyecto aquí termina, mi proyecto contigo, nuestro proyecto como pareja. Entonces estamos muy tristes o muy dolidos, ¿no? Y de repente es un subidón, o sea, vamos de un, no sé, -10 a muchísimo, muchísimo placer. Y entonces, si no tenemos otras maneras de intimidad, esa se vuelve la mejor, ¿no? Y De intimar, no de intimidar. De intimar. Sí. Y que y que justo decíamos, ¿no? O sea, que al tener esta claridad de por qué sentimos que es una experiencia mejor cuando ya vemos que es porque nos da como hasta cierto punto un apapacho ante el dolor que pudimos sentir en el conflicto, hay que tener cuidado porque en algún momento, o sea, incluso puede pasar que uno se vuelve la forma en la que queremos como resolver cualquier conflicto, pero también ahora ya buscamos el conflicto para sentir esto que no es el sexo de reconciliación. Es que esa parte intensa de la que estamos hablando tiene que ver como con una sensación catártica que decíamos hace unos instantes.
esa sensación catártica libera toda la tensión que la propia discusión ya había generado. Entonces pensemos que justo estamos pasando por un momento en donde entre el estira y el afloja, entre las acusaciones, los dimes y diretes, se empieza a generar como mucho enojo, mucha frustración, también se empieza a sentir la angustia de la distancia. Es decir, una discusión cuando te critican, te atacan, te señalan, etcétera, pero no logras llegar a un buen acuerdo y ves que por más que intentas plantear algún argumento, alguna propuesta, el conflicto no se desatora, por supuesto que el venir y tener una relación sexual viene y desahoga toda esa adrenalina, toda esa tensión y por supuesto se asocia psicológicamente como con una sensación de mayor cercanía y de mayor conexión. Entonces, en el fondo también genera como alivio de no nos vamos a separar, esto no va a romper, ya logramos sanar un poquito la situación, ¿no? Pero justo creo que lo importante es entender que de fondo el conflicto ahí se quedó. Y, por ejemplo, hace ratito decía Misael, y es que se va acumulando porque ya fue por una, ya fue por dos, fue por tres, y de pronto a la cuarta, a la quinta, el desatore viene brutal, con mucha atención, y es que lo que no se habla, se actúa. Entonces tendremos que prestarle mucha atención a esa parte. Claro, exacto. Y no querer tapar, ¿no? Como con el dedo del sexo de reconciliación, tal vez los Claro, conflictos. porque ¿no? funciona solo como un curita, ¿no? En sana, sana colita de rana. Se siente rica la sobadita, pero no ayuda en absoluto. Y que el agua, el viento, lo que sea, se lo va a llevar en cualquier momento. Y es que la realidad es que en las familias no aprendimos a gestionar los conflictos, no aprendimos a gestionar nuestras emociones, no aprendimos a decir lo que deseamos, lo que necesitamos, con lo que estamos de acuerdo, con lo que no. No aprendimos a llegar a acuerdos. Claro. Entonces, venimos de una cultura de aprendizajes que ni siquiera nos cuestionamos. Damos por hecho que es suficiente con que tú y yo queramos estar juntos, juntas para que todo funcione. Y cuando esto sucede, no sé cómo abordarlo porque asocio conflicto con quiebre, ¿no? Con ruptura. Exacto, o sea, llega el conflicto y no tenemos ni idea de cómo abordarlo, ni idea de cómo platicarlo, y tal vez a veces una relación sexual nos parece la forma más adecuada de resolverlo. Claro que sí, pues aquí tenemos comentarios. La verdad es que me sorprende que tanto en la cápsula que ya hemos visto como lo hemos estado comentando, sí hay como un rechazo a la aceptación de que el sexo puede ser un elemento para reconciliarse en los comentarios del público. Por ejemplo, Darcy nos dice, no, jamás me ha gustado porque he aprendido a la mala. Cuando pasó solo me dijeron, es lo que es, solo es sexo y nada más. ¿Cómo puede alguien solo tener sexo sin amar? Bueno, Darcy nos está hablando un poco más acerca de involucrar los sentimientos. Porque es bien interesante porque desde la cultura de los roles de género, a los varones sí nos educan a separar perfectamente bien, dice la maestra Fina Sanz, a separar perfectamente bien el amor del erotismo. Y entonces, sin broncas, podemos erotizarnos sin amar y podemos amar a veces sin erotizarnos, ¿no? Okay. Pero a las mujeres en general, estoy generalizando por supuesto, les enseñamos con toda esta gama de herramientas represoras en la sociedad occidental, de que ellas deben de tener deseo sexual a partir del amor, ¿no? Porque si solo tengo deseo sexual, ya sabemos todos los adjetivos calificativos que les dicen a las mujeres. Sí. Y entonces, eso no se lo pueden permitir. Por eso decimos, ¿tuviste relaciones sexuales? Sí, pero estaba enamorada. Bueno, entonces así sí se vale. Bien. Si solo es el deseo sexual, entonces no, porque eres una cualquiera y de ahí al real lo que quiera, ¿no? Entonces, esa diferencia sí es muy clara en estos aspectos. Los varones sí podemos tener encuentros sexuales sin que haya amor de por medio. Las mujeres también, nada más que les hemos vendido la idea y se la compraron todititita de que no deben de separarlos. Bueno, pero es un hecho que también, por ejemplo, la mujer muchas veces lo dice muy clarito. Si en la mañana tú no me endulzas el oído, a lo largo del día no me mandas un mensajito, no me dices que me extrañas, que me quieres, que me deseas, etcétera, no esperes que en la noche haya una aproximación. Y mucho menos cuando hubo una discusión en la mañana o durante el día, nos insultamos y yo me quedo como sentida. Pero, por ejemplo, ahorita que decías esto, me pusiste a pensar en esta otra parte. De pronto, cuando el hombre, desde un punto de vista, a mi gusto, un tanto inmaduro, solo visualiza la parte sexual como algo aislado del afecto, entonces termina cosificando a la mujer. Y la mujer siente esa cosificación. Y por eso muchas mujeres expresan que en ciertas formas de tener relación sexual se llegan a vivir utilizadas.
Sí. Sí, sin duda. Y que probablemente es parte de lo que podría generar el sexo de reconciliación como un vacío, ¿no? Que es algo de lo que estamos platicando, como que al final los comentarios nos dicen, por ejemplo, María Elena, el sexo de reconciliación solo funciona por unas horas, después regresa a la realidad y todo sigue igual con los problemas de pareja. Laura Vargas nos dice, hola, buen día, me agrada el tema, pero en lo personal no me gusta el sexo de reconciliación. Berenice Núñez nos dice, la menopausia está afectando esas reconciliaciones. Me cae mal mi esposo y su trato hacia mí. Ya no tengo ganas de sexo. Esa es una buena pregunta. El sexo de reconciliación a lo largo que van pasando los años se va como perjudicando, ya no se va haciendo como Ya no es tan funcional o paliativo, por así decirlo. Ahorita comentamos tu pregunta. Muchas gracias. Julián nos dice, buen día, el tema como siempre reflexivo. Sí, el sexo es bueno, puede haber soluciones. Si es malo, empeora. Muchas gracias, Julián, por tu comentario. Ahorita lo vamos a ver porque yo tengo una pregunta específica para el público. Airam nos dice, he hablado con muchas mujeres y es lo mismo. Después de tener relaciones, los hombres piensan que el problema ya se resolvió y no hablan más de ello y el problema sigue ahí. Muchísimas gracias por sus comentarios. Está generalizada esta opinión en comentarios y lo que estamos platicando acerca de que el sexo de reconciliación es paliativo, que no funciona o que en su momento oculta el problema, ¿no? Pero está esta otra parte que a mí no me gustaría soltar a lo largo del programa, que es el placer que genera, ¿no? Y esta parte como de que hay testimonios o personas que dicen el sexo de reconciliación para mí es el mejor, es como lo siento mejor, es como lo disfruto más, hombres y mujeres, no me gustaría estereotipar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pues te das un permisito? Cuando dices, ay, como que sí tengo ganas de sentir esta experiencia mucho más pasional y no tan tener sexo casual, por así decirlo. Lo que pasa es ¿no? que, por ejemplo, muchas mujeres refieren que justo el hombre tiende a ser más enérgico, más fuerte en la forma de sus expresiones en todo sentido en el acto sexual después de que hubo un clima de mucha tensión. Sí. También si lo pensamos en términos de género, sabemos que el hombre discutiendo con otro hombre se insultan, se dicen o se pueden dar de golpes y eso desescala rápidamente, que es lo que decías hace ratito. Pero eso es lo que hace que uno confunda. Yo pensaría que es eso, es una confusión de concepto, de interpretación de la experiencia en sí misma. Porque eso les hace asociar que entonces es un mecanismo, es una forma, es una herramienta, o que es más atractivo y es más rico. Claro. Yo también pienso en una cuestión. Se cree que el sexo en una relación de pareja tiene que ser soft, tiene que ser suave, porque hay ahí un vínculo emocional y no podemos hacer cosas intensas porque eso es para quienes les gusta el sexo duro, ¿no? Y otras cuestiones más intensas, pero si ya estamos llevando eso o nuestras interacciones, nuestros encuentros sexuales se han espaciado a lo mejor por esta tensión y llega un punto donde se da este sexo de reconciliación, hay mucha tensión guardada y a lo mejor mi pareja ya no lo hace tan soft porque tiene tanta carga. Digo, o sea, ya no utiliza esa suavidad, esa delicadeza, ya se atreve a descargar ahí justo toda la tensión y eso me agrada, ¿no? Eso me agrada porque es algo que no me ha sido permitido en la relación, no me ha sido permitido decirte, hoy quiero sexo más intenso, porque entonces sería mal vista, porque el sexo por amor tiene que ser suavecito. Un poco más claro, ¿no? Y pues más bien como que no se necesita conflicto para tener un sexo... Un buen sexo. Un buen sexo como agradable, ¿no? Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Carlos Hernández. Él es sexólogo y nos habla acerca de las cuentas pendientes que quedan después de tener sexo reconciliación. Vamos a verlo y lo comentamos. Fíjate qué importante es no ir dejando cuentas pendientes a lo largo del vínculo. Porque estas cuentas pendientes se van volviendo detonadores que se generan fuera de la cama, pero impactan dentro de la cama. O sea, se van quedando en las sábanas. Un problema muy frecuente es que creemos que el borrón y cuenta nueva va a ser suficiente. Que solamente con decir, bueno, aquí ya no pasó nada, ya nos disculpamos, perdóname, perdonado y no pasó nada. Pero no llegamos al asunto fundamental, que es atomizar el problema y entender que este problema requiere que establezcamos acciones claras, concretas y específicas para llegar a una solución. Tenemos muy romantizado el sexo de reconciliación. Yo quiero que cierren los ojos y piensen un poco en la idea que tenemos de estos encuentros íntimos que vienen después de una pelea, en los que estamos eufóricos y, ojo, en lugar de discutir,
En lugar de querer confrontar lo que nos está sucediendo, preferimos hacer un cierre a través del encuentro sexual. ¿Qué hay en el encuentro sexual? ¿Qué hay en el sexo de reconciliación? Lo que hay es tensión. ¿Y qué hay en el disfrute? ¿Qué hay en el deseo? Hay tensión. Los neurotransmisores están a todo, las emociones están a flor de piel. ¿Se nos antoja? Claro que se nos antoja. Pero aquí la pregunta sería, ¿este sexo de reconciliación de verdad nos ayuda a solucionar el problema? Las parejas con frecuencia se llevan mal fuera de la cama porque requieren muchas herramientas más para convivir en el día a día. Y dentro de la cama podemos tener este contacto que puede solamente remitirse a la penetración o al coito o a la caricia. Y cuando termine el encuentro sexual, tal vez no va más allá. No lo referimos a más. Y la vida en pareja sí requiere muchas más herramientas. Ojo, solamente hay que hacer un manejo ético del vínculo de pareja. Que ese vínculo de pareja tenga un equilibrio. Maravillosos encuentros sexuales, pero también momentos de cercanía cotidianos y momentos de intimidad generados por ambas partes, por todos los involucrados en cualquiera de las diversidades relacionales. Sí separamos el placer de la convivencia diaria. Y la cuestión es que vemos el placer como la cereza del pastel. Vemos solamente como un ingrediente ahí que está arriba. Pero el pastel completo, todo lo demás, es el vínculo de pareja. Si tuviéramos que hacer un resumen pequeño es ver la vida en pareja de manera integral. Si tenemos una mesa y a esa mesa solamente le ponemos una pata, que es la sexualidad, y puede ser una mesa bien robusta y la pata bien robusta, pero si solamente esa pata detiene nuestra mesa, cuando se va esa pata, se cae la mesa. Pero si tú a tu mesa le pones, por ejemplo, herramientas como la comunicación asertiva, la intención de escucha, la intimidad, que es fundamental para un vínculo sexual y de pareja sano, proactivo y positivo, le ponemos otros elementos, cuando esta parte sexual se va, tenemos a los otros elementos deteniendo la mesa. Muchísimas gracias a Carlos Hernández por esta información y me gusta mucho esto con lo que cierra, ¿no? O sea, entender nuestras relaciones de pareja, nuestros vínculos como una mesa en la que hay muchos pilares y que no puede depender solamente de la sexualidad, y aterrizándolo como al tema de hoy, pues en la resolución de conflictos, el manejo de esas situaciones que tal vez no van muy bien en la relación de pareja, pues no pueden depender del sexo de reconciliación. Claro, Robert Sternberg, un psicólogo estadounidense, tiene una teoría del amor, que más bien es una teoría de las relaciones, ¿no? Y entonces él habla de 3 pilares o 3 vértices. La pasión, que es todo esto sexual, esto salvaje, lo que podemos compartir, lo que nos divertimos, el placer, etcétera, etcétera. Otro vértice, que es la intimidad, justo el cómo nos conocemos, mi preocupación por tu cuidado, tu bienestar, el qué tanto tenemos este sentido de pertenencia de la relación. Y el otro vértice es la decisión, compromiso, la decisión de estar en la relación y el compromiso de mantener esa relación, ¿no? Y entonces él habla de que los 3 vértices deben de estar en equilibrio justo para que se dé un amor completo, para que la relación marche bien. Pero justo escuchando a Carlos, si uno de estos falla, o no está completo o está mal, pues la relación también va a tener ciertas complicaciones, ¿no? En el sexo de reconciliación pareciera que entonces la intimidad es lo que está faltando. No hay resolución de conflictos, lo estamos dejando de lado, pareciera que nada más ponemos un parche, en el mejor de los sentidos, a la problemática, ¿no? Y entonces solo nos quedamos con lo pasional. Y eso pareciera ser que es lo único que sirve para mantener esa relación. Pero entonces ya nos está hablando que es una relación en la que hay muchos conflictos, en la que pareciera que estamos en una... estas, ¿cómo se llaman? Las rusas. Una montaña rusa, ¿no? En donde hay pocas posibilidades de realmente resolver los conflictos, ¿no? Es más, cuando hay periódicamente sexo de reconciliación en la pareja, es muy seguro que es una pareja inestable en muchos otros aspectos, ¿no? Hace ratito preguntabas, ¿por qué o cómo es que en el tiempo a lo mejor este sexo de reconciliación ya no es tan servible? Justo porque la relación va creciendo, va evolucionando y entonces nos damos cuenta que hay muchos otros aspectos que son más importantes que solo
las relaciones sexuales, sin dejar de lado las relaciones sexuales, y entonces ya a lo mejor es una pareja que ya ha ido aprendiendo a resolver conflictos. Si no lo sabemos resolver, es una relación de pareja que seguramente va a terminar muy mal, si es que termina, y si seguimos ahí, a las dos personas les va muy mal. Les va a hacer Pero mucho entonces daño, ahí ¿no? eso se podría convertir como un síntoma. Es decir, Sí, claro. el sexo de reconciliación se convierte en el síntoma que revela las deficiencias o la carencia de herramientas para poder resolver el conflicto, para poderlo manejar. De hecho, es muy sabido que de pronto hay personas que refieren que pueden llevarse pésimo. Pero como en la cama hay un entendimiento muy amplio y hay una parte de mayor conexión y un tema muy pasional, pues eso es lo que termina sosteniendo el vínculo. Así es. ¿Y es suficiente eso? No, es que nos No dijeron... es que sea suficiente. Ajá. Nos dijeron que, o nos creímos que cuando estamos en pareja hay que esforzarse mucho y una vez que tú y yo ya estamos en compromiso, ya no hay que hacer nada y que para poder tener sexo con todo el permiso y la aprobación social, tenemos que estar en pareja. Entonces, permanecemos en una relación porque a lo mejor es nuestra forma, porque aparte nos dijeron a nosotras que nuestra función es estar disponibles, que eso se hace con la esposa y con la pareja y etc., ¿no? Es nuestra obligación marital. Entonces, no nos dijeron que justo el compromiso empieza cuando te unes, o sea, no es cuando firmas, o sea, no, ahí no se acaba el compromiso, ahí empieza el compromiso. Entonces vamos dejando de lado el compromiso, vamos, este esfuerzo porque nuestro vínculo se fortalezca por desarrollar el vínculo, por hacerlo más amplio, por tener intimidad. O sea, nos dijeron, firma y ya cumpliste el compromiso, ¿no? Ya. Ten sexo, ya cumpliste con lo pasional. Y pues la intimidad ya la tenemos, ya me ves en chones todas las mañanas, nos bañamos juntos y ya está. No nos enseñaron que intimidad no es eso, intimidad es compartir emociones, lo que siento, lo que me da miedo, mis proyectos. Entonces, la única forma de conectar contigo, de sentirme conectada, cerca, es a través de lo sexual. Y esto se relaciona, perdón, con lo que mencionaba Carlos Hernández de un manejo ético de nuestros vínculos. Ok, voy a ligarlo con algo que iba a poner en función de lo que decía Berenice. Hay un concepto que conocemos como intimidad emocional. Y que, por ejemplo, para quienes practican el sexo de reconciliación, se me ocurre una especie de antídoto que puede irles sirviendo para manejar las cosas de manera diferente. La intimidad implica que hay momentos en donde nos permitimos abrir o compartir vivencias de nuestra historia, del presente, que tienen que ver con nuestros miedos, con las cosas que nos angustian, con situaciones que han sido muy dolorosas. Y entonces, si tenemos un compromiso para el vínculo, y hay esta capacidad de empatía, entonces nuestra pareja ahí nos está diciendo dónde tenemos que ser cuidadosos, en dónde tenemos que acompañar, en dónde hay que ser como más empáticos para que justo cuando venga la parte de la tensión, de la discusión, de las diferencias, cuidemos el no usar estos elementos como una herramienta de ataque que viene justo a lastimar el vínculo. Y entonces, la ética en los vínculos, desde mi punto de vista, tiene que ver con esto. Cuando discutimos en pareja, en realidad el foco tendría que estar en ver cómo le damos salida a eso que no estamos pudiendo de alguna manera manejar, entendiendo que existe la subjetividad. Es decir, yo puedo pensar que esta mesa está sensacional. Tú puedes decir, a mí me estorba. Y ambos tenemos la razón desde nuestras creencias, nuestras ideas y pensamientos, pero justo podemos llegar a un acuerdo en donde definamos si conviene o no para el escenario. Pero no me quedo enfrascado en yo querer tener la razón o imponerte una idea porque yo creo que eso es lo correcto. Sino buscar un punto medio. El foco es cuidar el vínculo, antes que mi ego, antes que mi orgullo, antes que mi necesidad. Ahí para mí estaría la ética en los vínculos. La ética en cómo nos relacionamos con otras personas. Vamos a ir a una pausa, pero antes veamos algunos de los comentarios, Lana. Claro que sí. Nos dice Martín Lagunes, por ejemplo, el sexo de reconciliación en la mayoría de las veces es la manera de control, principalmente es por parte de la mujer. A veces lo más delicado es que muchas llegan a embarazarse para retenerlo. Martín, muchas gracias. Vamos a hablar acerca de, ¿es en de la serio? manipulación. ¿Es en que creo que es serio? un muy buen comentario. Berenice nos dice, este tema
tema deberían enseñarlo en las escuelas. A veces se llega al matrimonio sin saber mucho del sexo. Y era lo que tú decías también, ¿no, Berenice? Creo que aprendemos ideas de poca comunicación y evitar el conflicto que nos llevan a estas prácticas que puedan llegar a ser dañinas. Vamos a un corte, no se desconecten. Seguimos en Diálogos en Confianza, el sexo de reconciliación. Volvemos en unos minutos. La cultura popular favorece la idea del sexo de reconciliación al retratarlo como una forma apasionada, intensa y satisfactoria para resolver conflictos y restaurar la intimidad en las relaciones de pareja. El sexo de reconciliación apacigua temporalmente las tensiones emocionales, pero no resuelve problemas. Tengo 57 años y actualmente no tengo pareja. Hace casi 11 años falleció mi esposa y trataba de entenderme muy bien con ella. Hace como 3 años intenté una nueva relación. Y sí pienso que de repente los conflictos son más constantes o desacuerdos en la relación de pareja, ya estando en la intimidad, pues como que se apaga, ¿no? Y es donde pues no se afecta la relación sexual. Yo pienso que no deberían de existir los conflictos, porque se supone que para eso hacemos pareja, por eso es una relación y hay un entendimiento. Desafortunadamente hoy en día pues hay como que un tema de pues, quién quiere ganar o no me dejo, o hay bastantes desacuerdos, desopiniones, y es lo que provoca ese distanciamiento incluso en la intimidad. Siento que afecta en la sexualidad porque muchas veces estamos, tanto hombres como mujeres, ya no tenemos esa parte de la tolerancia. Y nosotros, o los que somos más empáticos o más tranquilos, tratamos de entender, pero muchas veces no se puede. La intolerancia nos está ganando. A veces el no estar bien día con día, tanto uno como el otro, por X circunstancias, trabajo, quehaceres, pues da el traste con toda esa parte de lo sexual. Y aunque a veces tanto uno como el otro quiera resolverlo, arreglarlo, pues muchas veces esa negatividad, el cansancio o detalles así es lo que provoca que pues, haya hasta rechazo. A mí sí me gustaría encontrar una pareja porque soy una persona que bastante comprensible y también muy, muy empático. De repente hay una parte que manejan tanto de que, híjole, es que, pues no sé, nada más desea estar conmigo en la cama o tener sexo y no es así. A veces quisiera que comprendieran que a veces queremos más, tanto, no sé, una relación bonita y sí, ¿por qué no el sexo? Pero también apoyo mucho. Muchas gracias, Alberto, por este testimonio y justo creo que nos da pie a profundizar más en algo que ya habíamos mencionado en los bloques pasados, que es esta parte de, para que haya sexo de reconciliación tiene que haber un conflicto. Y escuchamos esa palabra y pensamos que todo va mal en nuestra relación y nos da muchísimo miedo. Y en nuestro imaginario, obviamente por esta construcción social, pensamos que si estamos en una relación de pareja no debería haber conflicto, cuando ya vimos que pues, es lo más seguro que sí va a haber. Hay una carga cultural ahí muy fuerte, en la idea de que en una relación siempre tiene que haber alguien que tiene el poder, alguien que obedece y alguien que manda. Sí. Entonces, nos vamos con esa idea. Ahorita me llamaba la atención porque decía, la otra persona no es tolerante. O sea, la otra persona quiere mandar o quiere tener la razón. Y es que no se trata de ver lo que decíamos antes del corte, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Sino ver el bienestar de la relación, poder llegar a algún acuerdo, poder decir lo que nos está pasando, pero se convierte en si yo me atrevo a colocarme con mi pareja en una situación de igualdad,
corro el riesgo de que entonces me tome la medida, haga lo que ella quiere, o haga lo que él quiere. Y entonces no aprendemos a poder gestionar, porque siempre creemos que se trata de poder. Y ahí se va justo acumulando todas estas inconformidades, desacuerdos, desajustes, al punto en el que pareciera que no hay otra forma. Ya sé que no vas a ceder, pero entonces tenemos que buscar una manera de continuar en esta relación, y se vuelve como ¿cómo decirlo? El modo de enmascarar, de evadir y aparentemente de resolver. Claro, y justamente me hace pensar en el comentario que nos leías, Lalo, antes de la pausa, ¿no? En el que un hombre decía, bueno, es que ahora también lo ocupan como una forma de manipular. Y yo les decía, este tema a mí también me hacía pensar mucho en qué pasa cuando tenemos relaciones en las que, por ejemplo, desde el lado de la mujer accedes al sexo de reconciliación, aunque no quieras, aunque no se te antoje, pero como una forma de decir, bueno, tal vez es la forma en la que me voy a poder acercar y es la única manera en la que mi pareja tendrá disponibilidad para hablar. Pueden ser muchas aristas, o sea, justo sí puede ser como una forma de acercamiento, puede ser como una forma de esperar que la pareja se relaje, pueden ser esos aprendizajes culturales de que pues es que tengo que ceder y no hay de otra. Pero también creo que aquí entra el tema de empezar a entender el conflicto como una corresponsabilidad. No podemos entrar en el tema de victimizarnos y decir, es que ella se embarazó o es que ella me manipuló, porque entonces ahí ya no nos estamos haciendo cargo de las decisiones que tomamos. O sea, una mujer no se embaraza sola. Tú también tienes esa elección de protegerte o no protegerte, tienes muchas posibilidades de manejar las cosas. Entonces ahí la corresponsabilidad creo que es el tema que se pone en juego en función de esto. Claro. Giselle, ¿tú Sí, qué opinas? hay que recordar que cuando formamos una relación, hay dos entes primero, tú y yo. ¿No? Pero ya cuando decidimos estar en esa relación, esas individualidades cuando se juntan forman otro ente que es la relación. Exacto. A lo mejor yo puedo tener desde mi particular punto de vista una visión, una perspectiva, tú tendrás la tuya propia porque cada quien tiene su historia, sus aprendizajes, etcétera, etcétera. Pero cuando nos juntamos es muy importante generarnos una visión mutua, una visión en común, para que este ente de la relación funcione. Si yo quiero imponer, ¿no? Si yo quiero tener el poder, quiero tener la razón, quiero que tú hagas lo que yo diga nomás porque se me ocurre, pues por supuesto que ese ente de la relación va a estar fallando y va a ser muy doloroso para una o para las dos personas que conforman esa relación, ¿no? En una relación siempre va a haber conflictos, y hablo no solo de una relación amorosa, una relación que sea, con un vecino, con el tendero, en el trabajo, siempre va a haber conflictos. Esto de romantizar el que no debe de haber conflictos en una relación amorosa, bueno, nos lo han venido los cuentos, ¿no? de princesas y todo eso, y aún así hay conflictos, ¿no? Durante la historia. Pero el asunto es que ya nada más porque nos amamos, no debe de haber conflictos, tiene que ver con estas ideas y estas falacias del amor romántico que mucho daño le hacen a la relación, ¿no? Más bien entender que siempre va a haber conflicto, nada más porque quieres café o té. Ahí hay un conflicto. Conflicto no significa que nos tenemos que agarrar a moquetazos, no significa que nos agarremos a golpes o a gritos, no. Conflicto es, tú tienes una perspectiva, yo tengo otra perspectiva, vamos a resolver cómo, si nos afectan esas diferentes perspectivas a nuestra relación, vamos a tratar de solucionarlas si es que tiene solución, de negociar, de llegar a acuerdos, de hablarlo por lo menos. Pongo mis cartas sobre la mesa, tú pones tus cartas y entonces vamos a tratar de hacer un juego con eso que tenemos ahí, claro, ¿no? Pero si yo pienso que no va a haber conflicto, entonces no le voy a entrar a los conflictos, ¿no? Y si además, como ya lo hemos platicado, culturalmente no me enseñan a resolver conflictos, exacto, más que por medio de la violencia, que la violencia no resuelve ningún conflicto, ni ha resuelto ningún conflicto a lo largo de la historia de la humanidad, pues lo que voy a hacer es violentar suponiendo que hay resolución del conflicto. Y entonces viene este otro componente de, pues algo muy placentero, muy intenso, porque así se vive las relaciones sexuales de reconciliación, y entonces se junta ya una mezcolanza bastante interesante. Resuelvo el conflicto, ya no hay bronca, la pasamos bien, empezamos desde cero, borrón y cuenta nueva. Y eso
Ya decía hace rato, si se va repitiendo una y otra vez constante y frecuentemente, ya va a ser inútil incluso el sexo de reconciliación, porque va a ser una gran carga de conflictos no resueltos que ni el sexo de reconciliación va a servir. Y es que justo creo que ese es uno de los grandes temas. O sea, en un primer momento tal vez el sexo de reconciliación puede funcionar, puede calmar, pero a largo plazo el no enfrentar los conflictos, el no gestionarlos, también va a afectar la vida sexual, que va a hacer que el sexo de reconciliación pues ya no nos haga nada. Pero es que también el conflicto se evade porque a veces justamente no se sabe cómo manejar. Hay formas o estilos en las que las personas tienden a manejar el conflicto. Hay algunos que se vuelven complacientes, otros tienden justamente a evadir y darle la vuelta porque no tienen esas herramientas para hacer valer sus derechos, para poder poner un límite. Ahorita que mencionas toda esta parte del conflicto, Misael, me ponías a pensar en que de niños, en el acompañamiento emocional, nadie nos enseña que, por ejemplo, cuando alguien te hiere, te lastima o hace algo que te enojó muchísimo, eso no te avala, no te faculta para poder agredir al otro. Al contrario, lo estimulamos. Ajá, porque Pégale creemos tú. que tenemos el derecho porque me lastimaste. Muchos papás te pegan, tú pega, ¿no? Y si no, yo te voy a pegar. Y bajo esa premisa, si pensamos, por ejemplo, en términos del amor, pues existe una diferencia entre lo que es el amor adulto y el amor infantil. En el amor infantil hay una alternancia entre el amor y el odio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos bien, hay muestras de cariño, de afecto, detalles, promesas. Pero, nos peleamos, me dijiste algo que no me gustó, me caló en el ego, entonces ahora sí me siento con la libertad de atacarte, de herirte y lastimarte. Y el amor adulto sería esta parte donde, por muy enojado que yo esté, yo voy a cuidar el vínculo y voy a evitar decir cosas que te lastimen o que te dañen. Y sabes que, Manuel, creo que aquí Eduardo Castillo nos comparte un comentario, bueno, su testimonio bastante importante como para darle un poco de contexto a esto que decíamos, ¿no? De lo paliativo que podría llegar a ser el sexo de reconciliación, pero también de lo placentero. Él dice que no resuelve conflictos y nos cuenta que en 2020 se separó de su esposa. 3 meses después tuvieron sexo de reconciliación y dice que fue maravilloso, la única vez que lo han hecho 5 veces en una noche. Fue fantástico y sí, regresamos por un tiempo y estuvimos muy bien, pero después regresamos a lo mismo. Paralelo a eso, un año después ya él nos dice que su nuera les informa que está embarazada y hoy, bueno, siguen juntos, pero dice, en este momento somos 2 abuelos protegiendo, desviviéndonos por ese hermoso y aunque los conflictos siguen, la intimidad cada vez es menos. Lo hemos hecho a un lado o tolerado, aunque esto implica un gran esfuerzo para sobrellevar. Y es que hay una carga social muy fuerte, ¿no? Es que tú no lo perdonaste, es que el rol que nos toca a nosotras es tener paciencia infinita, perdonar, ser empáticas, comprender que son hombres, porque pues es que así son, ellos gritan, su labor es solamente trabajar y proveer, y tú eres la encargada de dar los cuidados y conservar la unión de la familia. Entonces, sí hay una carga muy grande, y cuando hay hijos todavía más, ¿no? Y ya le quitaste a su papá, y es que no es que te costaba, ¿no? Ceder, o sea, se da ahí una idea de que nosotras somos las culpables, ¿no? Y bueno, hay también una intención de estar parchando la relación, como decía hace rato Misael, parcho la relación cediendo, pero llega el momento, o sea, que el hilo se rompe, ¿no? O sea, el hilo se rompe por lo más débil, y justo es esta parte. Ya no hay otro recurso, no nos estamos entendiendo, porque creemos que sentarnos a llegar a acuerdos es que uno de los dos va a perder y el otro va a ganar. No nos han enseñado que justo llegar a acuerdos o tratar un conflicto es negociar, y que a lo mejor tú no te llevas el 100 ni yo el 100, pero llegamos a un acuerdo. Nos han enseñado que las relaciones son como un negocio donde uno pierde y el otro gana, pero se nos ha olvidado o no nos hemos dado cuenta que también hay relaciones donde hay socios y la cosa va muy bien, y justo de eso se trata, ¿no? Y que justo, o sea, esto me hace pensar en lo que mencionabas, Misael, o sea, de que somos tú, yo, la relación, y que en realidad cuando tenemos un conflicto, quien gana es la relación, no tienes que ganar ni tú ni yo, sino la relación. Vamos a ver el testimonio de Saraí, una mujer que justamente nos comparte cómo ha vivido ella el sexo de reconciliación. Veamos. Soy mamá de 3 pequeñitos y me encuentro en una relación actualmente. Para mí, la vida sexual en pareja pues, es muy importante, porque es una forma de acercarte a tu pareja.
ya que, por decir, en mi caso, yo siento que cuando uno logra tener una sexualidad placentera con la pareja, ayudan para otras cosas. A la comunicación también, que a lo mejor cuando haya un roce o algo, el hecho de tener ese contacto, pues también ayuda a livianar ciertos problemas, como un placebo, por decirlo así, para poder solucionar las cosas. Muchas veces cuando estamos muy enojados, tenemos la sensación a flor de piel, pues dices cosas que no debes de decir. Y al momento a lo mejor de decir, ay, ya no vamos a pelear y tener el contacto, se te olvida y se te hace sentir sensaciones de placer que hacen que el enojo pues se calme, ¿no? Y por lo tanto a lo mejor ya cuando llegas a abordar el tema con tu pareja, el tema en el cual estabas peleando, pues ya lo hablas con más calma. Pero sí, buscar como que la verdadera solución al problema, porque muchas veces es de que ya se me pasa el coraje, tenemos relaciones, nos encontentamos, pero a lo mejor ya no lo platicas, ya no platicas del conflicto y el conflicto sigue ahí. Es como, digamos, una herramienta para que se pase el coraje. Pues al paso de los años, a lo mejor cuando eres muy joven, sí le das mucho peso a lo que es el contacto sexual. Y hasta ahí, y te sientes muy bien porque la sexualidad es muy placentera. Y ya van pasando los años y ya como que uno va buscando cosas distintas, ¿no? Yo en mi caso así lo siento, que va cambiando al paso de los años. Como te comento, cuando eres recién casado, pues el contacto sexual es muy, muy cercano. Cuando llegan responsabilidades con los hijos, te alejas, se casan y se van, te quedas con tu pareja, todo yo siento que es por etapas. Y cuando ya llegas a una edad, a lo mejor que tus hijos ya se casaron, yo creo que se llega a ese acercamiento otra vez con el esposo y vuelve, pero ya de diferente forma. Ya buscas como que ese contacto, pero ya muy diferente. Muchas gracias a Saraí por compartirnos este testimonio y justamente platicábamos cómo nos llama la atención que en este caso ella y muchos de los comentarios que veíamos en las redes sociales hay una especie de claridad un poco en cómo se maneja el conflicto. Sin embargo, cuando atraviesan los mandatos de género, los roles de género, pues se complica ponerlo en práctica, ¿no? Sí, lo que yo comentaba es que en los comentarios que hicieron en Facebook o en redes sociales, la mayoría eran mujeres y la mayoría tenían muy claro que el sexo de reconciliación no funciona y sin embargo acceden y sin embargo ceden y sin embargo lo ven como una vía para poder conectar, porque decía hace rato Misael, a nosotras nos dijeron que el sexo va con amor. Entonces, es una forma de conectar con esa parte amorosa, que baje la tensión y podamos hablar, tal vez, ¿no? O al menos baja la tensión, cuando en realidad a ellos les dijeron una cosa es sexo, otra cosa es amor, y si esto está resolviendo, lo importante es que ya no haya tensión. Entonces, ellos pueden llegar a verlo como una manera de desahogar toda esa tensión sin violentar, ¿no? De desahogarlo de manera intensa, y ellas como una forma de abrir un canal que no siempre va a funcionar, ¿no? Yo diría que muy pocas de las veces, porque ya hablábamos de que se toma como que el puntaje que llevamos de tú me la haces, yo me la hago, vuelve a cero. Empezamos otra vez vamos a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva y toda esta cuestión, y en realidad no se va al punto de las cosas. Y para mí incluso, o sea, no sé ustedes qué opinen, sería un poco violento hacia nosotras mismas. O sea, ¿por qué tendría que tener una relación sexual cuando no tengo el deseo solo y con tal de abrir un puente de comunicación? Lo que pasa, ¿no?, es que, como dice Fina Sanz, también vamos normalizando el maltrato, claro, ¿no? Y entonces, en esta normalización del maltrato versus normalización del buen trato, que eso no se da, ¿no? Pareciera ser que en el maltrato hay cierta especie como adrenérgica, como cuando se van a subir a la montaña rusa y dicen, ay, me da miedo, pero ahí voy. Bueno, justo ese tipo de sensaciones, solo que a lo mejor no tan intensas, pero se da en este sentido de, a lo mejor va a haber bronca al rato. Hay una emoción interna normalizada porque ya viví violencia de niño, de niña, en mi casa, en la calle, y entonces ahora con mi pareja. Y entonces va a haber conflicto, pero la normalización de esta violencia viene acompañada de después va a haber algo muy placentero.
y eso nos va a generar un gran apego hacia la otra persona. Por eso hay muchas parejas, bueno, no sé muchas, pero sí varias, que aún después de terminar siguen teniendo contacto sexual. Como el comentario que nos leía Sí, la claro, el reencuentro porque que hubo de esa no expareja. hay otra cosa más que el contacto sexual. ¿Por qué? Porque la descarga de oxitocina, que es la hormona que nos genera apego, pues al tener orgasmos maravillosos, pues me voy a quedar donde estoy sintiendo más rico. Y entonces eso me genera más apego, pero no tengo todo lo demás. Yo Todos los quisiera pilares, poner ahí ¿no? una idea sobre la mesa, porque ahorita Bere hacía un hincapié muy claro en el sentido de lo saben, pero terminan actuando de una forma distinta. Entonces, los invitaría a pensar en los niveles de conciencia. Claro. Conscientemente hacemos las cosas por voluntad, con conocimiento de causa, con un cierto control, pero ese es un porcentaje mínimo de nuestra personalidad que realmente controlamos. En este sentido, la parte inconsciente que gobierna por lo menos el 80% de nuestro comportamiento y que da cuenta de todo lo que tenemos reprimido o guardado en nuestro interior, es lo que en realidad gobierna nuestra conducta. Entonces, conscientemente yo puedo entender que el sexo de reconciliación no es la solución, no es la salida, que no está bien, que hay que buscar la manera de mediar, pero si desde el fondo, desde mi interior, hay otros deseos, otras necesidades incluso de las que no soy necesariamente consciente, es ahí donde termino cediendo. Claro, Manu, vamos a hacer una pausa. Vamos a ver el mensaje que nos tiene preparado Fernanda Tapia. Y no se vayan, porque tenemos muchísimo que decir todavía de este tema. Nos gusta el sexo de reconciliación en Viernes de Pareja. No se vayan. Como dice la canción Dame un beso de Yuri, después de hacer la guerra haremos el amor. No, esa canción se pone peor. Agrega, qué bien saben las caricias tras la reconciliación. Oigan, pero ¿realmente es cachondo este amor apache? ¿Por qué a los psicólogos les llama tanto la atención este fenómeno denominado el goce? O sea, la mezcla de placer y dolor emocional en una relación íntima. Los doctores afirman que el goce se produce debido a la descarga de los neurotransmisores que se generan en una situación de conflicto, como la adrenalina, y su posterior desahogo en una actividad tan intensa como es el denominado sexo de reconciliación, que libera endorfinas, sí, las responsables de la sensación de placer. Podría sonar como para una relación de película tipo 9 semanas a medias. Ah, no, ¿verdad? 9 semanas y media. Una película del siglo pasado con Kim Basinger y Mickey Rourke, en la que los personajes transitan entre la satisfacción sexual, la humillación placentera. Un estudio del 2020 publicado en la Revista Americana de Psicología indica que hay dos tipos de reconciliación carnal: la que se realiza para maquillar los problemas de una pareja sin solucionar la fuente del conflicto, y la que se lleva a cabo después de encontrar una solución al problema que puso en tensión la relación de pareja. En el estudio también se encontró que entre parejas heterosexuales, el hombre sentía que reafirmaba su compromiso con la mujer, dando todo de sí en el acto sexual. Pero, ¿por qué es más fácil decir perdóname con actividades sexuales en la cama que verbalizarlo directamente? Sí, estamos utilizando nuestras habilidades en la cama para canalizar nuestra ira o frustración en un reforzamiento positivo, o lo estamos utilizando para manipular a la otra persona. ¿Y qué tal hacer las dos cosas? Sí, tener sexo desenfrenado y luego abrazar al compañero o compañera y decirle con nuestras mejores palabras que lo sentimos. Si es que todavía tenemos el aire suficiente para hablar después de una sesión de lucha libre en la cama. Resolvamos primero los conflictos reales de la pareja y ya luego démosle rienda suelta a nuestra fogosidad como si fuéramos bonobos rabiosos. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. El sexo de reconciliación proporciona un alivio temporal, pero para una relación saludable se necesita diálogo y comprensión.
esta imagen del sexo de reconciliación viene de mucho adiestramiento, diría yo, ¿no? Por medio de el cine, la literatura, series, etcétera, etcétera. Pareciera ser que es una solución a los conflictos y que entonces eso lo aprendemos y eso lo aplicamos. El conflicto no se resuelve, el conflicto sigue estando. Lo que va a pasar es que los conflictos se van a ir acumulando. Es el mejor, es lo máximo. A mí me encanta. O sea, reconocen que hay un gusto especial tan intenso, pero la intensidad es, digamos que es muchísimo más porque venimos de un bajón. Estamos muy tristes o muy dolidos, ¿no? Y de repente es un subidón, o sea, vamos de un, no sé, -10 a muchísimo, muchísimo placer. Justo estamos pasando por un momento en donde entre el estira y el afloja, entre las acusaciones, los dimes y diretes, se empieza a generar como mucho enojo, mucha frustración. El conflicto no se desatora. Por supuesto que el venir y tener una relación sexual viene y desahoga toda esa adrenalina, toda esa tensión. Se asocia psicológicamente como con una sensación de mayor cercanía y de mayor conexión. Entonces, en el fondo también genera como alivio de no nos vamos a separar, esto no va a romper. Los varones sí podemos tener encuentros sexuales sin que haya amor de por medio. Las mujeres también, nada más que les hemos vendido la idea y se la compraron todititita de que no deben de separarlos. Cuando el hombre, desde un punto de vista, a mi gusto, un tanto inmaduro, solo visualiza la parte sexual como algo aislado del afecto, entonces termina cosificando a la mujer y la mujer siente esa cosificación. Hay una carga cultural ahí muy fuerte en la idea de que en una relación siempre tiene que haber alguien que tiene el poder, alguien que obedece y alguien que manda. Diálogos en Confianza te acompaña con los temas relevantes. Sintonízanos la próxima semana y únete a la conversación. Los trastornos por hormonas más comunes son el síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison. Este lunes conoce sus causas, síntomas y posibles tratamientos. El martes, en Diálogos en Confianza, hablaremos de las estrategias efectivas para manejar los berrinches infantiles. Descubre cómo este comportamiento es parte del desarrollo emocional infantil y qué herramientas existen para ayudar a regular las emociones de tus hijos. ¿No te gusta que te digan qué hacer? El miércoles reflexionaremos sobre cómo nuestras emociones se disparan cuando sentimos que nuestra libertad está siendo amenazada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que esposas y concubinas pueden reclamar igualmente la pensión por viudez. Este jueves, en Diálogos en Confianza, conversaremos sobre este derecho que marca un precedente laboral y familiar. Finaliza la semana con una sonrisa, explorando el impacto del buen humor en las relaciones amorosas. ¿Puede realmente el humor fortalecer un vínculo? Únete este viernes a la conversación sobre cómo el buen humor contribuye a una convivencia armónica en una relación afectiva. No te pierdas nuestras transmisiones en vivo por la aplicación 11+. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate al 55 51 66 40 00. Este es un espacio para ti. Te esperamos en Diálogos en Confianza. Pues ya lo vieron, no se pueden perder Diálogos en Confianza. Toda la semana que vamos a tener temas coyunturales, temas muy interesantes y temas dedicados solo y exclusivamente a ustedes. Así es que no se lo pierdan. Y bueno, terminando ya este último bloque de Diálogos en Confianza Pareja, el sexo de reconciliación. Y me gustaría leerles algunos comentarios como para dar contexto a la discusión final. Tenemos unas llamadas, por ejemplo, Elvia nos dice... desde Jalapa, saludos Elvia, sí creo en el sexo de reconciliación siempre y cuando se haga con el mayor respeto y entre parejas estables. Muchas gracias Elvia, el respeto y la estabilidad, eso hay que comentarlo. Leticia también nos dice, le doy la razón a los especialistas, el tener sexo de reconciliación no arregla nada. Mi esposo y yo teníamos el acuerdo de no irnos enojados a la cama. Antes dialogábamos y resolvíamos el problema que hubo y solo así pudimos disfrutar plenamente nuestros encuentros. Claro.
Gracias por tu comentario, Leticia, porque creo que es importante que otras experiencias las escuchemos. Juan Francisco Meso nos dice, el sexo de reconciliación es la falta de comunicación. Si no hablamos del problema en el momento, de nada servirá el sexo o la intimidad en pareja, ya que las peleas son las causantes del desinterés personal y cada uno no podrá expresarse con confianza por temor a ser juzgado, además de terminar el deseo sexual. Muchísimas gracias. También tenemos comentarios desde YouTube, les agradecemos mucho. Samuel nos dice, el sexo y el amor ambos generan compromisos. Esto puede ser tan cuestionable como el huevo o la gallina. ¿Qué se genera primero, el sexo o el amor? Y más actualmente. Muchas gracias por tu comentario, Samuel. Ahorita ya levantaste algunas miradas, ahorita lo contestamos. Gracias. Maite nos dice, mi ex me castigaba cuando estábamos enojados y no teníamos sexo. Yo sufrí mucho y después ya solo puro sexo sin reconciliación, porque eso no existe, siempre están los problemas. Y él nunca quiso hablarlos. Muchas gracias por tu testimonio. Retomamos este tema de la manipulación, ¿no? Un poco me castiga y no quería tener sexo conmigo. Vamos a comentarlo. Últimos comentarios porque ya me siento que no me va a dar tiempo. Rosmel nos dice, el sexo es sentir, si los dos quieren casi siempre es placentero. Si se da no tengan culpa, para resolver problemas es la terapia. Muchas gracias, Rosmel, pues nos plantea una separación bastante contundente. Por último, Cristal nos dice, para mí el sexo es salud, así que si estoy enojada, claro, por cosas sencillas de la rutina, cosas de la casa, nada que la otra persona me hizo, pues adelante. Y Rafael nos dice, en mi opinión, en mi caso, el sexo me ciega cuando lo hago con mi pareja y le pongo una tapadera a los conflictos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ojalá nos dé un tiempito de leer unos más adelante, Sí, pero esta es la voz de la audiencia. Hay muchas voces interesantes y vamos a analizarlas, pero antes vamos a retomar lo que nos quedó pendiente, Vera. Sí, gracias. Tú habías preguntado que por qué si ellas tenían la claridad, cedían. Y bueno, una de las respuestas es por miedo. Por miedo a quedarse solas, por miedo a no tener amor, porque además nos dijeron que si no estábamos como los pingüinos Marinela, ¿no? Juntos, de a dos, no éramos nada. Entonces nos enseñaron a volcarnos en la relación de pareja y que si nos separamos, perdemos todo. Entonces hay quien incluso dice, ¿cómo lo voy a dejar si ya le invertí? ¿Cuántos años? Entonces cedo, ¿no? Claro. O sea, estamos viendo las relaciones otra vez como un negocio. Entonces puede ser por miedo y también puede ser porque nos dijeron que solamente hay un verdadero amor en la vida y entonces ya estamos casados o ya estamos juntos, ya compartimos el crédito de Infonavit, juntamos tus puntos y mis puntos. ¿Y cómo nos vamos a separar si yo ya eché toda la carne al asador? Sí, real. Entonces, ahí hay otro poquito, ¿no? Si cedo otro poquito, si pongo más de mi parte, como si fuéramos las únicas responsables en la idea de que tenemos que cuidar. Entonces, esto es por un lado. Y por otro lado, no nos dijeron que nuestra sexualidad también puede ser placentera en solitud o en individual. Entonces creemos que solo podemos acceder a relaciones sexuales estando en pareja o a placer sexual estando en pareja y que solo tengo permiso de hacerlo con mi pareja estando en pareja. Pero la realidad es que solteras o en una relación podemos disfrutar y podemos tener relaciones sexuales intensas con nosotras mismas. Igual de placenteras. Igual de placenteras. Exacto. Qué importante es que pongas esto sobre la mesa, porque a veces son creencias que tenemos tan adentro que no es tan sencillo de repente darnos cuenta cuando estamos repitiendo patrones, cuando estamos cayendo en roles solo porque es lo que en algún momento escuchamos. Así debería o de porque ser. así debería de ser. Y retomando los comentarios que nos leías, Lalo, me parece fundamental uno que decía que es súper importante el respeto. Y es que si a lo largo del programa ya hemos hablado de que el sexo de reconciliación puede estar presente, el placer de cada quien, pero no debemos obviar la parte de comunicar, de negociar, de que realmente esto es lo que va a permitir la resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo abrirnos a conversaciones incómodas aunque nos cueste mucho trabajo? Híjole, imagínate, lo pienso desde este lugar donde en tu familia de base el silencio era parte de la dinámica. Es decir, no se hablaba de temas incómodos, no se hablaba de conflictos y en ese sentido aprendes sin saber e incorporas de manera inconsciente esta dinámica. Y entonces cuando llegas a la relación de pareja, entonces no traes el recurso, no traes el referente de cómo se puede dialogar, cómo se puede manejar un conflicto. Bajo esa premisa yo diría, la invitación aquí es muy clara. Tenemos que ir ubicando que la construcción del amor
o el fortalecimiento del vínculo amoroso requiere sí o sí aprender a manejar los vínculos, aprender a tolerar la diferencia y entender que justo vamos a construir una relación, otra forma de ser y de hacer. Así es. Y que justamente, o sea, eso es a lo que debemos aspirar. Y, por ejemplo, quiero retomar también el comentario de tal vez no pensar que una forma de resolver, de castigar o de hacer verle a nuestra pareja que hicieron algo que pensamos que estuvo mal, es decir, pues ahora no voy a tener relaciones contigo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en esta sociedad, sin meterme en religión, en creencias, pero sí vivimos en una sociedad judío-cristiana, aprendemos que lo primerito que castigamos son las cosas placenteras. Y eso lo aprendemos desde pequeñitos. No vas a ver tu programa favorito porque no hiciste la tarea. No tiene que ver una cosa con la otra, pero aprendemos a castigar los placeres. Exacto. Entonces, como sé que a ti te causa mucho placer, pues te castigo, ¿no? Entonces, eso es otra forma de erotizar el maltrato. Claro. ¿Vale? Y bueno, también antes de que se me olvide, recordemos que el sexo de reconciliación tiene que ser con la persona con la que tuviste el problema. No con otra. Porque luego van buscando otros elementos. No, muy debe importante. de ser con la persona con la que tienes broncas. Exacto. Oiga, les quiero agradecer muchísimo a los tres por este espacio en el que compartimos, en el que reflexionamos y sobre todo ustedes que estuvieron súper pendientes de nuestro tema también desde la transmisión previa. Lalo, muchas gracias por traernos la voz de la audiencia. Muchas gracias a ti, Minat, y gracias a todas las personas que estuvieron participando en redes sociales, dando sus comentarios, nos ayudan muchísimo a crecer, pero sobre todo nos ayudan mucho a hacer una plática plural, a hacer una plática digital, pero también presencial aquí, así es que muchas gracias por conectarse. Así es, y bueno, despidámonos con una frase, la oración final, el mensaje final con el que se tiene que quedar nuestra audiencia. Misa, empezamos contigo. Tratemos de erotizar el buen trato y a partir de dialogar, que no es lo mismo que pelear, de generar discusiones de temas complejos, de temas incómodos. Recordemos, no nos tiene que gustar todo lo que pasa en la relación, pero sí lo tenemos que hablar, dialogar, llegar a acuerdos, generar comunicación. Eso nos va a ayudar sin dejar de lado las relaciones sexuales y que incluso pueden ser muchísimo más placenteras. Eroticemos el buen trato. Eroticemos el buen trato. Ver. El conflicto puede ser una forma o una oportunidad para fortalecer el vínculo, para tener más intimidad, para saber qué puedo hacer para ti, para cuidarte, qué puedes hacer para mí, para cuidarme, para cuidar la relación. Tendremos que aprender a afrontar el conflicto, sí con miedo, sí con dudas, sí con a lo mejor no saber cómo por dónde iniciar, pero atrevernos a afrontar el conflicto como una oportunidad y también a explorar otras formas de darnos placer que no sea específicamente esa, ¿no? Justo lo que decía Misa, erotizar el buen trato, tener otras formas de intimidad, compartir gustos, salidas, no hacer de la relación monotonía para que lo único intenso que exista entre nosotros sea el sexo. Muchas gracias. De reconciliación. Manu. Yo diría que una relación adulta no solo conlleva lo sexual y lo afectivo, sino la capacidad de diálogo, y en ese sentido viene inmerso esta tolerancia, esta parte de saber reparar y la humildad de saber reconocer cuando uno la falla. Saber reconocer, eso me gusta muchísimo. Muchas gracias a los tres, Lalo, muchas gracias. Y gracias a ustedes que estuvieron al otro lado de la pantalla muy pendientes con nuestro tema de hoy, el sexo de reconciliación. Y les esperamos la próxima semana porque también vamos a tener un tema increíble, el buen humor y la pareja. ¿Qué tan importante es estar con una persona con la que nos sintamos bien, con la que haya de repente bromas, risas? ¿Cómo esto puede ayudar a nuestra relación? ¿Cómo puede hacer que tengamos un buen puente de comunicación? Será sobre lo que vamos a platicar. Que tengan un excelente fin de semana y les dejamos con Andrés Castuera, porque es tiempo de teatro y de que vean todas las recomendaciones, toda la cartelera a la que pueden tener acceso. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el 11. El día de hoy vamos a conocer una de las obras más polémicas que se encuentran en la cartelera nacional, y es que cuando el teatro toma hechos históricos basado en las evidencias de lo que debió haber sido y les da otra versión convenciéndonos de lo que pudo ser, cuidado, el nombre de la obra lo dice todo, Jesusa de Nazaret. Una mujer que cambió el rumbo de la historia de la humanidad, aunque la humanidad le cambió a ella la historia y el género.
Jesús de Nazaret, una mujer revolucionaria y contestataria que tenía muy claro lo que quería, cambiar el mundo a través de la libertad. Esta Jesusa, insurgente e insurrecta, nos comparte sus últimos días al lado de sus más cercanos aliados, María de Magdala y Judas Iscariote. Una historia muy similar, pero a la vez muy distinta, que nos muestra no solo quién es Jesús de Nazaret, sino la versión de Judas y de María Magdalena, que dista mucho del personaje que la historia oficial le ha escrito. ¿Qué tan dispuestos estamos a conocer otra versión de los hechos que damos por sentado? ¿Te has puesto a pensar qué sería si hubiera sido una protagonista, una mujer de esta gran historia? Vamos a dejar hablar a las imágenes. Si estas te convencen, de regreso te digo cómo, cuándo y dónde podrás conocer a este personaje, Jesusa de Nazaret. Vamos a verlo. ¿Y si ellos tienen razón? ¿Y si es mejor que yo esté viva y no muerta? ¿Y si me uno a aquellos que han creído en mí para pelear su lucha? ¿Y si mis palabras no son tan afiladas como las espadas de nuestros enemigos? Jesusa de Nazaret es la respuesta a una sola pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesusa no hubiera sido un hombre? Creo que esa es una de las partes fundamentales de esta obra, el que da la respuesta a eso, a que, ¿qué tal que si Jesús al final no fue un hombre y fue una mujer? Eso es la obra. Creo que en este punto de la historia, en estos años, es una perspectiva completamente diferente. El darse cuenta de que también las mujeres tenemos voz, pero el hombre es parte también de esa lucha, que juntos se puede llegar a hacer algo grande. Una enseñanza les doy hoy. El pan, al dividirse, en realidad se está multiplicando. Si de un pan comen 5 hombres y 5 mujeres, entonces ha sido su generosidad lo que lo ha multiplicado. Piensa que así, entregándose ella, los tomaremos por sorpresa, los tomaremos desprevenidos. No te atrevas a entregar a Judas Iscariote. Jamás lo haría. Ella casi me ha hecho jurarle que lo haré, pero no me atrevo. Pues creo que le dice cuál es el verdadero valor, qué es lo que realmente importa, y te ayuda a reflexionar sobre qué es lo que nos han enseñado y qué es lo que nosotros elegimos creer. En esta versión, contrario a lo que se cree, no es un traidor, es la persona a la que Jesús le tiene más confianza, el más cercano de ella, y quien realmente al final hizo lo que hizo porque ella se lo pidió. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué dices? ¿Cómo piensas hacer nuestra revolución si no es a punta de lanza y espada? Nuestra revolución, Judas, será de ideas. Muchos querrán escribir sobre mí, pero solamente tú tendrás esa verdad. Es una historia bastante linda, bastante humanizada. Pueden haber diferentes puntos de vista, pero pues es muy importante realmente conocer el origen, conocer los evangelios de María Magdalena, conocer la verdad de Judas, conocer la verdad de Pedro y otro punto de vista de Jesús. Pueden haber muchas religiones, pero todas nos llevan a lo mismo. Dioses con diferentes nombres, pero el punto es el mismo. Por eso creo que es importante presentarla en este momento, porque la sociedad ahorita está en un punto donde no tiene un punto en qué creer, no tiene de dónde partir. Este es mi cuerpo, sumergido en mi sangre. Jesusa de Nazaret, una historia atrevida, valiente y polémica, pero con una carga emotiva difícil de ignorar. Esta puesta en escena va a cuestionar todo aquello que pensabas incuestionable y además es de esas veces en que cuestionarlo todo parece cobrar sentido. Jesusa de Nazaret te espera los 2 sábados restantes de abril a las 6 de la tarde en el Foro Mits en Galería Plaza de las Estrellas. Y ahora es momento de nuestro recorrido por la cartelera semanal.
esta vez vamos a empezar en el 77, Centro Cultural Autogestivo en La Juárez, con esta obra de Claudia Romero H. Entrar y salir, aunque sea por las ventanas. Una historia que fue escrita en el taller de dramaturgia de Santa Marta, Acatitla, donde entrelaza la historia de 3 mujeres en reclusión, volviéndose personajes de ficción, dando una visión aguda sobre lo que es el encierro y la impartición de justicia en la Ciudad de México. Ventanas. Y vámonos ahora a la Colonia Condesa, al Foro Shakespeare, con esta obra de Arianis Acevedo y Luis Carlos Bofill, Huellas de un migrante. En un mundo donde las historias de migración suelen ser solamente números y estadísticas, esta puesta en escena nos acerca al lado humano, lo que hay detrás de esa odisea, los fracasos, los triunfos y los sacrificios que tienen que hacer aquellos que van en busca de una vida mejor, porque no todos los viajes son voluntarios. Huellas de un migrante en el Foro Shakespeare. Y nos quedamos ahí en el Foro Shakespeare a nuestra tercera parada del día de hoy con esta obra de Adrián Vázquez, Algo de un tal Shakespeare, donde pone sobre la mesa, literalmente, de hecho sobre toda la cocina, algunos personajes importantes de Shakespeare como Romeo, Julieta, Tito Andrónico y Macbeth, haciendo una batalla campal entre vegetales, cuchillos y utensilios de cocina, todo aquello que se le puede ocurrir a Adrián Vázquez en esto que es Algo de un tal Shakespeare. Y ahora vamos a nuestro recorrido por el Teatro del Interior con esta forma muy peculiar de presentar y de presenciar el teatro, literalmente sobre ruedas, en esto que se llama Rodada Escénica para no decir adiós en Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Es un homenaje a través de la música, de la actuación, de las artes plásticas, de la instalación y por supuesto de las bicicletas a todos aquellos que han muerto utilizando este medio de transporte. Una concientización sobre la seguridad, sobre las y los ciclistas. Aquí nuestro tiempo de teatro. Nos vemos en la próxima emisión para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo. Por el 11.